En un mundo casi parecido al nuestro, donde puedes comer, reír, charlar, jugar, en fin, crear una rutina básica, de acuerdo a tus gustos, posibilidades y necesidades. La única diferencia es que en este lugar existen seres humanos y monstruos parcialmente humanos, que son más inofensivos y pasivos de lo que aparentan. Y ahora, gracias a una recientemente proclamada ley de inclusión, debemos compartirlo con estas criaturas subhumanas con cualidades monstruosas y extraordinarias, quienes poseen además atributos físicos totalmente únicos y bastante exóticos. Nuestro prota, llamado Kurusu Kijimito, es un joven que se encuentra viviendo con una chica mitad serpiente, que lo ha apodado como cariño, debido a que se encuentra enamorada de él. Vemos que esta chica supera por mucho a nuestro prota en fuerza, por lo que cuando este intenta demostrarle su amor, casi lo manda al otro barrio. Esta dulce chica llamada Emilia es perteneciente a la raza Lamia, es decir, aquellos mitad humano, mitad serpiente, y se encuentra verdaderamente encantada con nuestro prota, chico a quien ha sido asignada bajo la ley de intercambio entre humanos y monstruos. Su enamoramiento es tal que ella solo quiere pasar todo el tiempo posible junto a Kurusu, tanto así que incluso le ha pedido que la acompañe incluso en la ducha. Situación en la que nuestro prota no quiere verse involucrado. Y si se preguntan por qué es que Mia y Kurusu terminaron viviendo juntos, o por qué fue que el gobierno le asignó a nuestro prota la responsabilidad de encargarse de Mia, pues todo es debido a la nueva ley, ya que el gobierno quiere que los humanos y monstruos convivan y se lleven bien, ya que todos viven en el mismo mundo, y no es lógico que siempre haya temor y rechazo entre estas especies. Así que cuando se reveló la información de que existen los monstruos, también se informa que mediante un programa de intercambio cultural, en pro de la inclusión y la buena convivencia, donde monstruos fueron asignados a diferentes hogares con humanos, para así lograr formar lazos y se adaptaran a la sociedad. Podemos ver que un día nuestro prota estaba en su labor de hacer el desayuno, cuando se ve interrumpido por la señorita Schmidt, una mujer bastante intimidante que viene en representación de la ley, que se encarga de verificar y velar por la seguridad e integridad de los humanos y no humanos. Su visita a la casa de nuestro protagonista para supervisar que Mia y su cariñito no se estén haciendo daño mutuamente, y que tampoco estén haciendo cosas indebidas, ya que las relaciones amorosas o sexuales están totalmente prohibidas. Pero podemos notar que la agente Smith no es tan competente como parece, ya que debido a un error fue que Mia terminó asignada a nuestro prota, que se encuentra viviendo solo en la casa de sus padres, ya que estos se encuentran viajando, y mientras estos están ensimismados en su conversación, Mia aparece y es consumida por sus celos al ver a su cariño hablando con una mujer. Entonces lo toma por el cuello con su cola y lo aleja de la señorita Smith, quien al ver la reacción de Mia toma la sabia decisión de abandonar el hogar para evitar una confrontación. Mia es una chica que se siente muy intimidada por los seres humanos, ya que el ser mitad serpiente siempre ha generado rechazo entre los humanos, hasta que conoce a su cariño, que solo le ha entregado paciencia y respeto, tratándola como a toda una dama. Gracias a esto, Mia decide confesar su enamoramiento y quiere demostrarlo a través de los actos lascivos, pero esta no mide su fuerza y termina deslocándole el hombro a su amorcito. Luego de esto se le informa a nuestro prota que los no humanos no pueden salir sin la compañía de su representante humano, por lo que cuando Mia siente ganas de salir, este la acompaña, haciéndole sentir que se encuentra en una especie de cita romántica. Al llegar al centro comercial, Mia convence a nuestro prota de entrar a una tienda donde venden lencería, con el fin de que este elija un brasier bonito para que ella lo pueda utilizar. Cuando van de regreso a su hogar, se cruzan con una pareja bastante maleducada, que empieza a decir cosas burlonas y ofensivas sobre Mia debido a su aspecto, cosa que hace que Mia se enfurezca y los ataque con su cola, ataque que nuestro prota desvía utilizando su propio cuerpo para evitar que se meta en algún problema legal por pegarle a un humano. Debido a tal escándalo, todos a su alrededor quedaron impresionados y empezaron a mirar y fotografiar a Mia, por lo que nuestro protagonista se la lleva a un hotel mientras se calma el revuelo. Aprovechando la estancia donde se encuentra, Mia trata de seducirlo, pero son interrumpidos por la agente Smith y un grupo de agentes, ya que fueron informados de que un humano y una no humana entraron en un hotel y debían impedir de que estos intenten hacer cositas raras. ¿Me entiendes, no? Cuando van saliendo del lugar, nuestro prota ve que cerca de ellos se encuentra la misma pareja que hizo sentir mal a Mia con sus ofensas, así que se acerca rápidamente al hombre burlón y arremete contra él derribándolo de un golpe. Después de esto, cuando ya se encontraban en casa, él le confiesa a Mia que por ningún motivo él le permitiría que alguien le falte respeto a ella, revelación que pone a Mia súper hormonal y que quería hacerle un favorcito bastante indecente a nuestro cariñito, bueno, a su cariñito, en forma de agradecimiento. Pero desgraciadamente son interrumpidos de nuevo por la agente Smith, quien además se queda a cenar con ellos. Joder, ¿no? Al otro día, cuando ya toda la tensión incómoda había desaparecido, estos se encontraban en la azotea tendiendo la ropa recién lavada, cuando sorprendentemente, Kurusu es secuestrado por lo que parece ser un ave gigante. Resulta que la responsable de este secuestro express es una arpilla llamada Papi, quien se sintió atraída por el prota mientras volaba, y como quería la compañía de alguien para salir, terminó llevándoselo. Mientras estaban sentados en una banca del parque, Papi se le antojaba un heladito, y Kurusu, como todo un hombre que resuelve, se hace cargo y le compra un helado
helado a la hermosa arpía y se lo entrega, pero debido a las alas de Papi, esta no puede sostener correctamente el helado y se le cae. Pero nuestro protagonista toma el control de la situación nuevamente y le consigue otro, esta vez siendo él quien se haga cargo de ayudar a Papi a consumir su paleta, acción que se ve bastante sugerente y hace que nuestro prota se ponga nervioso y retire el helado de forma brusca, por lo que termina ensuciando a Papi, que al verse salpicada en la dulce sustancia decide darse un baño en la fuente del parque, obligando a nuestro prota a sumergirse en el agua con ella. Justo en ese momento llega Mia, toda endiablada, a rescatar a su hombre y monta un drama contra Papi, situación que se ve interrumpida ya que se dan cuenta que hay una niña atrapada en las ramas de un árbol. Mia sube para intentar tranquilizarla e intenta rescatarla, pero solo logra que la pobre pequeña sienta aún más pavor, ocasionando que la niña busque alejarse de ella y se caiga del árbol. Afortunadamente Papi vuela rápidamente y logra atraparla utilizando a nuestro prota para amortiguar el golpe, y justo llega la policía y al ver a Mia y a Papi les piden sus identificaciones, documentos que obviamente no poseen, y es aquí cuando Smith aparece y salva el día una vez más, entregándoles nuevas identificaciones. Smith, al ver la química entre Papi y nuestro prota, esta termina dándole la custodia de Papi al pobre joven, alegando que Papi jamás estaba cómoda en los hogares donde fue asignada y siempre terminaba escapándose, pero en este lugar se veía segura. Al enterarse de esto, Papi comienza a tratar a nuestro prota de forma muy amorosa, incluso pidiéndole que se haga cargo de bañarla, cosa que a Mia le causa ternura porque cree que Papi es solo una niña, pero inmediatamente es corregida ya que en realidad Papi ya es mayor de edad. Cuando esta información sale a la luz, Mia se pone bastante celosa y se encarga de Papi. Después de esto, Kurusu se da cuenta que no hay nada de comida en la casa, así que sale a comprar todo lo que hace falta, pero en el transcurso de regreso es atropellado por un centauro de nombre Centauria, quien se encuentra en busca de una familia con la que alojarse, pero su relato es interrumpido por un hombre motorizado que roba a una transeúnte. Como los centauros son bastante honorables y justicieros, Centauria sale disparada atrás de este ladrón, y chocando con él rápidamente, este ladrón se pone violento, toma la espada de Centauria e intenta atacarla con ella, pero nuestro querido Kurusu no puede permitir eso en su presencia, así que se sacrifica por la hermosa centauro y recibe el supuesto golpe mortal. Y digo supuesto porque realmente la espada era de juguete, así que solo fue un golpecito. Al comunicarse con la agente Smith, nuestro protagonista se entera que eso de subirse en el lomo de un centauro que no tiene a quien servir es un acto exageradamente íntimo, así que va corriendo a disculparse con Centauria, que le dice que no tiene por qué disculparse, ya que le había encantado y había quedado sorprendida con su virilidad y lo reconoce como su señor, a quien se dedicará a servir quedándose a vivir con él. Este hecho molesta muchísimo a Mia, ya que no se encuentra feliz con la idea de tener a otra mujer de la que celar a su cariño, así que empieza a discutir con ella e inventa unas reglas bastante ridículas. Y mientras estas discuten, Papi aprovecha la oportunidad de irse al baño con Kurusu y le pide que le ayude a colocarse su traje de baño, pero obviamente son interrumpidos por Centauria. Momentos después, esta se encuentra contándole sobre el riguroso honor que tienen los centauros, y Kurusu le dice que no es necesario que se exija tanto, ya que nadie le juzgará como lo hacían en su tierra natal, que mientras vivan juntos ella puede sentirse libre y relajarse como quiera. Esta declaración pone a Centauria bastante feliz y le dice que lo primero que le gustaría hacer es caminar de la mano con él. Nuestro prota acepta rápidamente y empiezan a pasear entrelazando las manos, pero el mágico momento es interrumpido por otras dos no humanas que viven junto a ellos, quienes al ver la escena empezaron a pelear por ver quién se llevaba a nuestro prota. En medio de este revuelo aparece Smith intentando calmar las cosas disparándoles dardos tranquilizantes, pero por error terminan incrustados en el cuerpo de nuestro prota, que luego de esto se despierta en su habitación sintiéndose algo confundido. Mientras tanto, las chicas se encuentran increíblemente tristes y deciden empezar a colocarse límites y reglas para cuidar la integridad de su amado Kurusu y evitar así cualquier accidente como el de hace unas horas. Pero nuestro prota las escucha y les dice que eso no es necesario, que todos ellos son una familia y por lo tanto ninguna debe sentirse reprimida o limitada y no hacer todas las cosas que desean hacer. Y les recuerda que la culpable del accidente de hoy es Smith, quien se une a la conversación y les informa que hubo un giro a las reglas de convivencia entre humanos y no humanos, ya que ya no están prohibidos los matrimonios interraciales. Bueno, mejor dicho, son necesarios, por lo que ahora nuestro prota se le exige casarse con alguna de sus chicas. Ay, ojalá tener que elegir como Kurusu. Más tarde en la noche, cuando la luna llena está en su punto más alto, Papi y Mia irrumpen en la habitación del prota para eliminar toda castidad de su cuerpo. Afortunadamente, o no, Centauria llega al rescate y le explica a Kurusu que las no humanas entran en una especie de celo cuando hay luna llena, haciendo que la mayoría no pueda controlar sus impulsos. Incluso Centauria pierde el control a medida de que van conversando, y como se encuentran bajo los efectos de sus intensivos más primitivos, no son capaces de medir la fuerza que utilizan, razón por la cual al siguiente día nuestro prota se encuentra bastante lastimado. Después de un rato, este se da cuenta de que no aclaró la situación del matrimonio con las chicas, así que les propone que deben empezar a salir y ver cuál de ellas es más adecuada para ser su esposa. En un momento, mientras este se encargaba de limpiar los trastes, son atacados por una especie de limo que deja rápidamente inconsciente a Mia para luego atacar a Centauria y a Kurusu, quedando completamente empapados de esta viscosa sustancia.
Al pasar el jaleo, Kurusu se va a la lucha para quitar los restos pegajosos que están sobre su cuerpo. El limo hace su aparición y nuestro prota cree que será atacado, pero sorpresivamente, la extraña sustancia se convierte en una linda chica que intenta ayudar a nuestro prota a limpiarse. Al final todo se sale de control y queda atrapado en el cuerpo de la chica. Para evitar ahogarse, se le ocurre tirarse a la bañera en un intento de disolverla, invento que extrañamente funcionó, pero que pudo haber salido bastante mal. Bueno, que al final también la chica limo se queda a vivir, así que podemos agregar una novia más al harem. Esta es rápidamente nombrada por Papi como Sue, a quien tuvieron que construirle un outfit con tela impermeable, ya que iba sin ropa y llenando de líquido toda la casa. En eso se dan cuenta de que Sue probablemente se encuentra de manera ilegal en el país, por lo que deberían reportarla, pero Papi rápidamente la toma y emprende vuelo porque se niega a que se lleven a la nueva integrante de la casa. Mientras tanto, nuestro prota las persigue hasta llegar al río, donde se encuentra Papi comenzando a jugar con los niños que se encontraban ahí y con los que habitualmente pasaba rato. Al verla, Sue interactúa con ellos también. En ese momento, una de las niñas cruza corriendo la calle sin fijarse que venía un auto y estaba a punto de ser atropellada. Sue se mueve rápidamente, usando su cuerpo y su habilidad para amortiguar el impacto como si fuera una bolsa de aire, logrando así salvar la vida de la pequeña. En ese momento, la pared donde impactó Sue se derrumba y Papi intenta sostenerla, pero no puede, por lo resbaladizo que es su cuerpo, haciendo que fuera inevitable la caída de Sue. Afortunadamente, nuestro maravilloso prota había colocado un auto para evitar que cayera directamente en el agua, y se nota que ni Mia ni Centoria se encuentran totalmente de acuerdo con recibir a Sue en su hogar, pero nuestro prota les intenta tranquilizar diciéndoles que deberían ver a Sue como si fuera una pequeña que cuidarían como su hija, cosa que logra apaciguarlas de inmediato, al ser su sueño tener una cría con su cariñito. Este le recarga que deben tener cuidado y que Smith no se puede enterar de la existencia de Sue porque la deportaría enseguida, o por lo menos esa era la idea, ya que estaban hablando por llamada y Smith estaba escuchando todo. Al día siguiente aparecen muchos agentes en el hogar de nuestro prota, por lo que las chicas toman a Sue y escapan, pero eso fue totalmente innecesario debido a que ellos se encontraban ahí para hacer una remodelación a la casa y adaptarla, y así consiguen que sea más cómoda y adecuada para el recibimiento de otra no humana. Los agentes restantes están buscando a las chicas que habían escapado, pero estas creyeron que iban en una actitud amenazante, por lo que se escondieron. Pero las cosas se complican porque Papi se encuentra mojada, por lo que Sue la ataca para absorber toda la humedad sobre ella. Mientras tanto, nuestro prota va como loco corriendo por las calles intentando encontrar a las chicas. En eso ve a una joven en silla de ruedas que parece haber perdido el control de la misma y ahora se encuentra en peligro. Afortunadamente, nuestro prota logra rescatarla antes de que pudiera hacerse daño. Dicha chica se presenta como Mero. Al tenerla en brazos, Kurusu decide que ella es lo que faltaba para tener su harem completo, y sí, se la lleva a casa. Mientras tanto, con las chicas, Centoria termina mojada a romper un grifo, por lo que Sue también absorbe la humedad de esta. Mia intentó luchar, pero fue en vano. Luego Sue ve a Mero e intenta atacarla, pero nuestro prota logra contenerla con una bolsa. Al llegar a casa, Smith les cuenta que realmente no le importa lo que hagan con Sue, porque su sueldo no es lo suficientemente bueno como para ella complicarse la vida, o complicársela a alguien más. Y es aquí donde se dan cuenta que las nuevas reformas de la casa no son para Sue, así que se preguntan por qué hay una piscina si no es para Sue. Y aquí descubren que Mero es una sirena, y que para trasladarse por la casa, Kurusu debe llevársela en brazos, debido a su falta de piernas, cosa que hace que Mia enloquece de celos, y confiese que jamás le molestaron seriamente las otras, porque no creía que fueran su competencia para ella, pero Mero sí. Y todo empeora cuando Mero pierde su ropa con facilidad, ya que se le resbala por el agua, lo que hace que Mia tome cartas en el asunto, y trate de seducir a su cariñito, buscando molestar a Mero, pero al final esto no funciona. Además, las otras chicas no se muestran descontentas con Mero, quien hace enfurecer más a Mia, cuando sigue insistiendo para que le digan si Kurisu tiene novia. Las chicas no piensan quedarse atrás, entonces rápidamente se colocan sus trajes de baño, pero Centoria usa un traje de baño bastante revelador, por lo que Mia y ella comienzan a discutir. En eso Mero y Kurusu caen al agua, y Mia se enoja porque piensa que es un movimiento de Mero para hacerle daño a su cariño, por lo que se lanza al agua para rescatarlo, pero no contaba con que la temperatura del agua fuera tan baja, lo cual no es apto para los reptiles, y hace que termine desmayándose. Kurusu la saca del agua rápidamente y le explica que Mero nunca tuvo intención de hacerle daño, sino al contrario de lo que ella piensa. Al salir del agua, Mia le pide disculpas a Mero por juzgarla mal, y Mero le responde que no debe preocuparse por ella, ya que no busca alejar al prota de ella o de alguna de las chicas, que contrario a eso, ella estaría feliz de solo ser la amante del prota, lo que hace que las aguas se calmen un poco. Después de un tiempo nos muestran a una Mia que está completamente entregada en demostrar sus habilidades en la cocina y sus dotes como esposa, pero sale mal y solo termina quemándose las manos. En eso su cariño aparece, lo que hace que se sienta avergonzada de que esté frente a él, porque ella se encuentra pasando por su proceso de cambio de piel. Kurusu no le da importancia a esto, y mucho menos de alguna reacción negativa, sino que se ofrece a cuidar a Mia, ayudándola a quitar toda esa piel muerta que ella está mudando. Cuando Kurusu termina el área de la punta, sube para atender el área cercana a la entrepierna, pero Mia rápidamente cubre los ojos de él con su cola, haciendo que nuestro prota trabajara a ciegas, logrando que él tocara accidentalmente
bueno, entre comillas, el área más íntima de mí. Justo después, para sorpresa de todos, papi dice que pondrá un huevo, lo que hace que todas las chicas se vayan sobre Kurusu y lo golpeen. Pero tranquilos, porque el huevo de papi no es culpa de Kurusu. Papi, como la mayoría de las aves, tiene épocas o momentos donde pone huevos falsos. En eso tocan la puerta y aparece un cineasta, que dice que se encuentra interesado en grabar a las semi-humanas para beneficio informativo del intercambio cultural. Mientras papi se encuentra preparándose para su postura de huevo, el señor con la cámara da un paseo por la estancia, observando la casa y tomando varios clips para su vídeo. Pero las chicas se sienten muy incómodas con él, porque se sienten completamente acosadas por este extraño y su cámara de vídeo. Llega el momento donde papi pone el huevo, siendo asistida por Kurusu al momento del parto. El camarógrafo grababa el proceso con bastante detalle, así que no notó cuando Su usó sus poderes para leer su mente y conocer sus verdaderas intenciones. Su revela que este charlatán solo quería tener vídeos de las chicas para su disfrute, y que además buscaba robar el huevo de papi para poder venderlo, porque este tenía un gran valor en el mercado. Al enterarse de esto, el prota le da al falso cineasta la madreada de su vida, y así todos vuelven a la normalidad. Después nos encontramos en una tienda de cosas otakus, donde todo iba bien hasta que un grupo de monstruos con aspecto de cerdo empiezan a crear disturbios. Las personas de ahí dentro no pueden hacer mucho, ni para defenderse o detenerlos, ya que la ley prohíbe lastimarlos de alguna manera. Vemos que una gente entra infiltrada a la tienda, o por lo menos eso intenta hacer, pero es descubierta debido al excelente olfato de estos cerdos, y es atacada. En eso los cerdos encuentran a una chica que se atemoriza ante la tensa situación, intenta escapar o conseguir a alguien que les ayude. Los ogros se acercan a ella con intención de disfrutar de ella íntimamente sin su consentimiento, o sea, violín, pero son detenidos gracias a los disparos de una francotiradora, que logra disparar sus armas desde la distancia, y la llegada de un agente bastante intimidante que termina siendo una preciosa chica. También vemos que la gente a la que supuestamente los cerdos habían incapacitado se levanta como si nada, e incluso la rehén nos deja sorprendidos, porque se trataba de una agente infiltrada. Todo este equipo de agentes especiales va de mano de la agente de Smith, y son ellas quienes se encargan de controlar y neutralizar todos los casos de crímenes, disturbios o vandalismos por aquellos no humanos. En este mismo grupo, conformado por una cíclope, una zombie, un agro y una doppelganger, o bueno, doppelganger o como se diga, quienes irrumpen en la casa del cineasta, el que fue a la casa de nuestro prota, y acosó a las chicas e intenta llevarse el huevo de papi, que era también el responsable de ser anfitrión de una chica monstruo, que lo atacó y logró escapar del grupo de agentes especiales. Esta chica monstruo es una semi-humana mitad araña, quien por algún motivo termina secuestrando a nuestro prota y llevándolo a una especie de almacén abandonado. Ella se presenta como Rasnera Arasnera, quien le dice que busca probar qué tan hipócritas llegan a ser los seres humanos, y nuestro prota se mantiene tranquilo, y al final terminan conversando pacíficamente. El prota le pregunta el por qué ella huyó de su casa. Ella le contesta que al ser una araña, nadie quiere tener algo que ver con ella, por lo que fue vendida al morboso de la cámara, y ella decide acercarse a Kurusu, ya que se enteró mediante el loco de la cámara que nuestro prota tiene un harem de semi-humanas. Además encontró todo sobre la dirección de nuestro prota, y decidió ir a ver cuánto asco podría tener él por ella, pero este no se encuentra ni remotamente asqueado, asustado o siquiera incómodo con la presencia de ella, cosa que le hace saber. En eso la casa es rodeada por agentes de todo tipo que buscan encontrar a la semi-humana araña, pero nuestro prota piensa que lo están buscando a él, cosa que termina arreglándose cuando las cosas se calman, y Rasnera solicita permiso para quedarse a vivir con nuestro prota, de quien había oído solo maravillas sobre su trato y relación con las semi-humanas, y no pasa mucho tiempo para que esto sea aprobado por Smith, quien en realidad acepta inmediatamente, debido a que sabe que es su culpa el no haberse dado cuenta del mal hogar donde había terminado Rasnera. Así que Smith consigue rápidamente que haya una nueva integrante en el hogar, donde obviamente empezaron los problemas con Mia y Centauria, debido a la que chica Centauro no se encontraba completamente cómoda con la presencia de la araña, y los celos de Mia afloran nuevamente porque no quiere a nadie más, y menos a una semi-araña junto a su cariño. En un momento Centauria se encuentra regañando a Mia, diciéndole que no estaba bien juzgar a alguien solo por su apariencia, pero esta opinión es rápidamente descartada, debido a que cuando Kurusu entra al baño, quien se encuentra dentro con la intención de amarrar a nuestro prota y saciar sus deseos carnales, Centauria toma a Kurusu de los brazos de la mujer araña y huye con él, admitiendo que no le cae bien Rasnera, cosa que le hace sentir mal, ya que esa no es una actitud propia de los centauros. En medio de esta carrera, Centauria y Kurusu se encuentra con aquella pareja que se burló de Mia hace algún tiempo, solo que esta vez iban acompañados con un grupo de personas. Estos, al posar su vista en Centauria, inmediatamente sueltan sus burlas hacia ella, mientras que inmovilizan a nuestra prota para que no pueda interferir mientras ellos intentan tocar indebidamente a la linda chica centauro, quien no puede defenderse usando los golpes debido a la ley que prohíbe la violencia entre especies. Y es aquí cuando aparece Rasnera y acaba con tal situación, y termina hablando con Centauria diciéndole que no debe reprimir las emociones que siente, así estas sean negativas, ya que siempre es mejor ser sincera, y le dice que no le guarda rencor, aunque llegando a casa la ata de forma sugerente a modo de castigo. Al pasar de unos días vemos que Kurusu se encuentra bastante enfermo, y a pesar de que solo es una gripe común, la agente Smith toma precauciones, ya que nos arriesgará a que sea algo más preocupante como un nuevo virus más peligroso, y lo pone en cuarentena para evitar que contagie a las chicas monstruo. Se supone que ella lo cuidaría, pero al final no
no lo hace, por lo que Sue se ofrece a ser la enfermera de nuestro prota, y todos están de acuerdo con eso, y una por una van explicándole las diferentes cosas que debe hacer para cuidar correctamente a su amado hombre. Sue se siente culpable de que nuestro prota se haya enfermado, y es que él se refirió por haber salido a buscarla cuando ya era muy tarde, ya que ella se había escapado de casa, así que le da a beber el agua directamente de su cuerpo, cosa que hace que nuestro prota se sane velozmente. Al final del día, quien terminó contagiándose con el resfriado fue el agente Smith, y por haber enviado sus responsabilidades quedándose en la casa de nuestro prota, su grupo de chicas agentes no cuidarán de ella, dando la excusa de no querer contagiarse de nada. En otra escena vemos que Smith y nuestro prota se encuentran en un café conversando, lo que hace que las chicas se pongan celosas, y al no saber qué hacían ahí, o si se encontraban en una cita, envían a Mero, disfrazada de camarera, para que averigüe qué sucede, siendo ayudada por Sue para poder mantenerse de pie, lo cual no funcionó por mucho tiempo, porque Sue perdió el control y terminó haciéndole cosas indebidas a Mero en el restaurante, por lo que ahora es Papi quien se disfraza haciendo un cosplay, pero se le hace imposible comunicarse con las demás, ya que al ser ayudada por Sue para mantener unos brazos humanos no puede sostener el teléfono. Al esto salir muy mal, siguen a nuestro prota y al agente Smith hasta un puesto de helados, por lo que Sue se disfraza, logrando que Mia y Centoria sean quienes atiendan el puesto de helados, lo que tampoco funcionó, porque al ser dos chicas tan hermosas y una cantidad de gente abrumadora queriendo ser atendidos por alguna de las chicas lindas. Al ver la cantidad de gente, Smith toma a Kurisu y eso le lleva a algún lugar más privado, y Mia se escapa, abandonando a Centoria en el proceso y llegando hasta un motel, donde se encuentra con Rasnera, que le dice que ya ha traído una cámara para tener evidencia si Kurisu y Smith duermen juntos, para después poder chantajearlos. Pero como estos se encontraban sin disimular y son tan fáciles de ver, son rápidamente emboscados por el grupo de agentes especiales de Smith, y es que todo resultó ser un malentendido. Smith no buscaba meterse entre los pantalones de nuestro prota, solo quería informarle de una carta que le había llegado, donde algún desconocido amenazaba con destruirlo si contraía matrimonio con algunas de las chicas no humanas. Smith les dice que para lograr atrapar a quien está detrás de esto, ellas deberán salir con Kurusu para hacer salir al remitente de la carta y tener una oportunidad de atraparlo, por lo que Mia, Mero y Kurusu salen en una cita. Mero quiere cumplir el sueño de Mia de tener una cita con su cariño, por lo que le consigue boletos para ir al acuario. Todo estaba siendo muy romántico, tanto que Mia y su cariño estuvieron a nada de darse un besito, pero son interrumpidos por Mero, quien solo quería darles información de la fauna marina. Esto entristece mucho a Mia, porque ella solo quería tener una cita perfecta con su hombre. Esta sensación de tristeza se extiende cuando Mero se une a un espectáculo de los delfines, y al ver cómo Kurisu la miraba, Mia decide alejarse, encontrándose en el camino con un semihumano mitad reptil, quien invita a salir a Mia a dar una vuelta y esta acepta. Una de las orcas del escuadrón antino-humanos los ve y notifica a los demás. El acompañante de Mia resulta llamarse Draco. Estos se encuentran dando un paseo en bote, pero la cosa empieza a ponerse incómoda para Mia cuando él le dice que la quiere solo para él. Luego revela su identidad, mostrando que es un dragón. Antes de que este pueda hacer un movimiento en contra de Mia, Kurusu aparece en un bote y colisiona contra ellos y rescata a su chica, encarando así a Draco y averiguando si él era quien estaba detrás de la carta. Este niega saber algo de una carta y dice que solo se le acercó a Mia porque quiere que sea su amiga, ya que no tiene ninguna. Además nos revela que no es un chico dragón, sino que es una chica. Efectivamente, otra para la colección. Para la siguiente cita son Papi, Sue, Kurusu y Zombina, a quien nadie invitó. Estos se encuentran haciendo una parrillada. De repente fueron atacados por un extraño monstruo de madera, quien ataca a Papi y a Kurisu. No sé por qué llamo al prota Kurisu, ¿vale? Lo siento, es Kurusu, pero bueno. Haciendo así también que Sue cayera en un charco de desechos tóxicos. Después de unos momentos descubrimos que quien las ataca no era un monstruo de madera, sino una dryad llamada Ki, a quien Papi había plantado cuando fue rescatada de unos traficantes de no humanos. Ki deja claro que no siente ningún agrado por la raza humana, e incluso intenta cortar por la mitad a nuestro prota, debido a los desechos tóxicos donde cayó, e intenta salvarlos, pero Ki resulta ser muy fuerte para Sue. Entonces a Papi se le ocurre succionar a Ki para poder detenerla. Cuando lo logran, el gobierno aparece. Smith le dice a Ki que puede quedarse en el bosque mientras no cause disturbios, y Ki acepta, pero solo si Sue y Papi prometen visitarla. En fin, para la siguiente cita es el turno de Centoria, que aparece equipada con tremenda armadura, pero después de un rato presciende de ella, porque nuestro prota le pide que se la quite para que se encuentre más cómoda en la cita. La chica cíclope del grupo de Smith se encuentra a la distancia en función de guardaespaldas, cuando junto a ella aparece una chica con apariencia de diabla, que intenta molestar a Centoria en su cita, que se encontraba con Rasnera y Kurisu. La chica araña se estaba quejando del sabor de la comida. Centoria se encontraba bastante triste porque su comida no había gustado, y se encuentra con la diablita Lilith en el bosque. Cuando estas se encontraban conversando, aparece un jabalí y ataca a Lilith. Afortunadamente Centoria toma el control de la situación rápidamente, y por su parte Rasnera la atrapa y la envuelve en un hilo arácnido. En la siguiente cita los sujetos de prueba son los agentes del escuadrón de Smith, y aquí vemos como nuestro prota se encuentra con Tío, en una cita que no salió nada mal.
Luego vamos a la cita con Zombina, quien queda encantada con nuestro prota al ser tan caballeroso y dulce. Y la última cita es con Manako, la cíclope, quien usa un sombrero para que no sea tan notorio lo de su único ojo. Esta también cae bajo los encantos de Kurusu. Y la linda cita es interrumpida cuando Manako nota que los han estado siguiendo. Así que Tio entra en acción y derriban a Doppel, su compañera de escuadrón que la estaba siguiendo para cuidarlas. Cuando manda de regreso Manako, Zombina y Tio y Doppel, esta última le revela que todo lo de la carta resultó siendo un engaño de Smith. En realidad fue una estrategia para que las chicas y Kurisu se acercaran más, y agilizar la decisión de quién sería la futura esposa. Al final del día nuestro prota se encuentra con una criatura que parecía necesitar ayuda, y como él tiene complejo de rescatista, se la lleva a su casa. Resulta que esta criatura parece haber perdido su cabeza, por lo que él está decidido a encontrarla, por lo que Papi y Mero lo ayudan en su búsqueda. Cuando finalmente la encuentran, Mia cae desmayada, por lo que Centoria la saca de ese área. Cuando nuestro prota queda a solas con la Dullahan, esta le habla y le dice que tome su cabeza y la una a su cuerpo, pero de repente empezó a hacer sonidos bastante extraños. Pero esto sucede porque las chicas Ragnera y Su estaban haciendo cositas con su cuerpo. Cuando estaban rescatando la cabeza de la Dullahan, llegan las autoridades, pero Papi se encarga de ellas para que no piensen que su hombre ha cometido un crimen. Al llegar a casa, la Dullahan confiesa que es una Shinigami y que fue ella quien había enviado la segunda carta, y que ella se alimenta de las almas de aquellas que están a punto de morir, por lo que todas se preocupan al pensar que le puede suceder algo malo a su hombrecito, y empieza todo un drama para cuidar y alejar a nuestro prota de su supuesta muerte inminente. Pero esta solo le hace más mal que bien. Al pasar todo este alboroto, Smith les informa que Lala, la Dullahan, no tiene los poderes necesarios para saber cuándo morirá algo o no, así que termina alojando a la Shinigami en la casa de nuestro prota. Kurusu se encuentra verdaderamente preocupado, porque al ser tantos inquilinos en una casa, las cuentas empiezan a aumentar y la comida a escasear, por lo que se dirige a comprar comida, pero el sitio de siempre se encuentra cerrado. Entonces se dirige hacia el mercado de la ciudad, donde entre todos logran hacer un buen mercado. Al llegar a casa, hacen un buffet tan completo que incluso Smith y su comitiva disfrutan de él, y es aquí cuando Smith le informa a nuestro prota que al albergar tantas simhumanas en su hogar, el gobierno se hará cargo de los gastos necesarios. Después de esto, nuestro prota está en una situación bastante extraña cuando Mia, molesta, le interrumpe lo que parece una fantasía, solo para despertar sobresaltada en su cuarto. Era una pesadilla. Ranchera, su compañera, se sorprende de verla levantarse sola, y Mia bromea sobre cómo las cosas podrían salir mal si sigue así. Más tarde, cuando nuestro prota limpiaba la casa, nota que todas las chicas han recibido cartas de sus madres anunciando una visita, lo cual le parece sospechoso. En ese momento llega un auto, y Mia advierte a nuestro prota que no baje la guardia con su madre. Al recibir a la madre de Mia, una elfa alegre, y agradece a nuestro prota por cuidar de su hija, y menciona que le alivia saber que Mia finalmente ha hecho amigos. Sin embargo, Mia parece incómoda cuando su madre trae recuerdos del pasado. La situación empeora cuando la madre saca una botella de alcohol, y poco después, casi todas las chicas caen desmayadas. Nuestro prota, alarmado, le pregunta qué está pasando, a lo que la madre de Mia responde que solo es una neurotoxina inofensiva, usada para eliminar a sus rivales y forzarlo a casarse con Mia, además de llevarlo a su aldea como esposo de todas. Mia, al escuchar las palabras de su madre, la ataca y le pide al prota que escape con ella. Una vez a salvo, él le pregunta sobre las intenciones de su madre. Mia confiesa que llegó a este mundo con el propósito de encontrar un hombre humano que tuviera hijos con las mujeres lamias. Luego le pregunta si la odia por intentar convertirlo en un esposo comunal, pero Kurusu le responde que no la odiaría, entendiendo que a veces las personas hacen cosas que no desean. De repente la madre de Mia los alcanza, atrapa al prota con su cola de serpiente y comienza a acosarlo. Mia utiliza el spray frío para liberarlo, pero la madre los sigue gracias a su visión infrarroja. Durante su escape, Kurusu le pregunta a Mia si solo se le acercó a él por la misión, a lo que ella responde que al principio sí, pero que ahora no quiere compartirlo con nadie. Nuestro prota comienza a sentirse alterado por los efectos del veneno de la madre de Mia, quien aparece nuevamente, sugiriendo que Mia se deje llevar. Sin embargo, nuestro prota se echa agua fría encima, rechazando la situación y pidiendo respeto hasta poder decidir con claridad. La madre, debilitada por el frío, intenta llevárselo pero fracasa. Al ver que ambas están desmayadas, el prota las lleva a un baño de agua caliente. Cuando se recuperan, la madre de Mia admite que el veneno no funcionó correctamente, ya que solo potencia a los hombres que odian a las lamias. Por lo tanto, decide que no es buena idea compartir a Kurusu con las demás. Temprano en la mañana, Papi está preocupado por algo que no puede recordar. El prota y Mia tienden la ropa y comentan que Papi está inquieta desde que recibió una carta de su madre. Mia recuerda que ella misma se sintió incómoda cuando su madre la visitó. Ragnera se une a la conversación y menciona haber intentado leer la carta, pero la letra era ilegible. Mia y Kurusu, aunque reprendieron a Ragnera, están curiosos sobre el contenido. Al revisar la carta, encuentran una foto de Papi abrazada a un hombre en la cama y se preguntan si es su novio o su padre. De repente, Papi sale diciendo que ha olvidado algo importante. Antes de que puedan preguntar, una arpía joven y rubia cae del cielo exigiendo que Papi regrese a casa. Para sorpresa de todos, Papi la llama madre. La madre de Papi insiste en que vuelva, mencionando la foto, pero Papi dice no recordar nada. En el forcejeo, ambas arpías se estrellan contra Kurusu y caen del balcón, aunque todos resultan ilesos.
regresos. Mientras intentan escapar, la madre de Papi los sigue, pero Sue se disfraza de Papi para distraerla. Aprovechando esto, el prota huye con Papi al parque, donde ella comienza a recordar detalles sobre su vida como arpía migratoria. Explica que su madre quiere llevarla de regreso porque se unió al programa de intercambio sin avisar. Kurusu se sorprende al notar que Papi, normalmente olvidadiza, puede explicar todo con claridad porque no ha dado ningún paso, lo que evita que su mente se reinicie. Antes de que Papi pueda responder, su madre aparece de repente, mencionando la foto y algo sobre su hogar. Cuando intenta atraparlos, un policía la detiene, cuestionando su comportamiento. Sin embargo, la madre de Papi lo distrae levantándose la túnica y mostrándole sus bragas, lo que sorprende al policía. Papi aprovecha la confusión para escapar volando con Kurusu. El prota le pregunta a Papi sobre el comportamiento de su madre, y ella le explica que las arpías no se quedan mucho tiempo con un solo hombre debido a su naturaleza. Al mencionar la foto que encontró, Kurusu le pregunta si ha estado con otro hombre, pero Papi no lo recuerda claramente. Mientras reflexiona sobre esto, son atacados nuevamente por la madre de Papi, lo que desencadena una serie de eventos incómodos que culminan en una caída en un estanque. Papi desafía las reglas de su especie al declarar que quiere quedarse con Kurusu, y sorprendentemente su madre lo acepta, revelando que la foto fue enviada por error y pertenece a su esposo, el padre de Papi. La madre también admite que las leyes de las arpías ya no se siguen estrictamente. Antes de irse, sugiere a Papi que se aparee con el prota, lo que crea otra situación incómoda. Finalmente, Papi no recuerda el nombre de Kurusu. Para su frustración, Sentorea entrena cerca del río con una lanza, pero no logra acertar en el blanco. El prota se le acerca, le ofrece agua y sugiere que regresen para preparar el almuerzo. Él menciona que su madre vendrá a visitarla, pero Sentorea, de mal humor, responde que tendrá una batalla inevitable. Mientras caminan de regreso, Kurusu recibe una llamada de Mero informándole que alguien está gritando en la casa. Sentorea reconoce la voz. Es su madre. Frente a la puerta, la madre de Sentorea exige ser recibida. Al verla, Sentorea la enfrenta y su madre le pregunta por su provocador. Al enterarse de que Sentorea ha jurado lealtad al prota, la madre lo descalifica, enfureciendo a su hija. Se produce una discusión en la que Sentorea defiende a Kurusu. En ese momento, la señora Smith aparece y explica que en la cultura centauro, los provocadores son hombres usados para excitar a las yeguas antes de aparearse con los machos centauros, que son bestias musculosas y violentas. Esta tradición ha perdido fuerza con el tiempo y algunas centaurides prefieren buscar un señor noble como amo, en lugar de seguir esa costumbre. Sentorea reta a su madre a un duelo para defender el honor de Kurusu. La madre acepta y la señora Smith organiza el combate en el estadio de Pol, con varios personajes presentes, incluido el equipo Mon. Mientras el prota se dirige al estadio preocupado por la posibilidad de que Sentorea pierda, lleva una caja especial en la cesta de su bicicleta. En el estadio, el duelo entre Sentorea y su madre comienza con lanzas y escudos, sin armadura, según las leyes centauras. Bolt observa que Sentorea parece desequilibrada, y la señora Smith revela que la madre de Sentorea es conocida como la diosa de las justas, invicta en estos duelos. Durante el combate, Sentorea se frustra al no poder acertar en el centro del escudo de su madre. Kurusu llega y le entrega una caja hecha a medida, que resulta ser un sostén especial que corrige su falta de equilibrio. Sentorea, sonrojada, lo agradece y vuelve al combate con renovada confianza. Sin embargo, el sostén se rompe y sin otra opción, Sentorea pide al prota que la ayude a sujetar sus pechos durante el duelo. Kurusu accede y sube a su espalda. En el choque final, ambos son arrojados por el impacto, resultando en un empate. La madre de Sentorea, orgullosa, le dice que ha madurado, pero aún tiene mucho que aprender. Sentorea descubre que su madre también rechaza la tradición de que los centauros solo deben tener hijos fuertes y revela que ella es hija de un humano, lo que pone en duda las antiguas normas. Conmovida, Sentorea abraza a su madre. Finalmente, la señora Smith le pregunta a Kurusu con cuál de las chicas que viven con él se casará, mientras Mero, Rachnera y Sue escuchan a escondidas. Kurusu se encuentra en un prado extraño, dudando sobre a quién elegir entre las chicas que lo rodean. Mientras reflexiona sobre su indecisión, una joven aparece y le dice que debe tomar una decisión. Se siente incapaz y débil, pero decide enfrentar sus sentimientos y tomar una resolución. Al despertar, se da cuenta de que está en un lugar diferente y que el prado era un sueño. Había quedado inconsciente después de caer desde una altura mientras revisaba un ruido en el techo, lo que Papi provocó. Las chicas monstruo pelean por él, cada una mencionando que sus padres les dieron permiso para casarse con él. Kurusu suele evitar estos conflictos, pero se da cuenta de que debe enfrentar sus emociones. La chica Slime le ofrece su ayuda y sugiere que se case con todas, pero Kurusu solo puede elegir una. Sue le muestra sus cualidades y le pregunta si puede ser la mejor opción para él, lo que provoca un tono sugerente en la conversación. Aunque Kurusu intenta manejar la situación, la chica Slime lo deja inconsciente. Kurusu se despierta en una especie de limbo y es arrastrado por un río. Se encuentra con Mero, quien lo había llevado a la piscina para lavarlo después de que Sue intentara ahogarlo con su slime. Mero menciona el matrimonio y sugiere ser su amante, pero Kurusu rechaza la idea, lo que la hiere. Mientras revisan el fondo
fondo de la piscina, Mero se siente avergonzada por haber propuesto un romance y sueña con una historia trágica similar a la de La Sirenita. Le pregunta a Kurusu si puede ser una opción de esposa, a lo que él, nervioso, accede. Mero, en su papel de heroína trágica, no se da cuenta de que Kurusu se queda sin aire. Regresa al sueño y se encuentra con una figura misteriosa, pero antes de ver su rostro, vuelve a la realidad. La chica araña lo somete a prácticas dolorosamente placenteras y le da consejos sobre cómo sus sentimientos pueden afectar a las chicas monstruos. Mero y Sue irrumpen en la escena, imaginando una situación romántica trágica que la chica araña está dispuesta a poner en práctica, pero Papi y la chica pelirroja intervienen, causando otra pelea que deja a Kurusu inconsciente. De vuelta en el prado, se encuentra con Lala, quien le dice que está interesada en su amabilidad y su habilidad para evadir su destino fatal. Aunque Kurusu piensa que Lala quiere casarse, ella revela que desea su alma y que la obtendrá cuando él muera, dado que es una Dulala inmortal. De regreso a la realidad, Kurusu informa a la señora Smith sobre los daños en la casa y sus recientes experiencias. Ella se compadece de él y le sugiere un viaje por carretera, lo que sorprende a Kurusu y a sus novias monstruo mientras la compañía de reparación trabaja en la casa. Antes de la destrucción de la casa del prota, Kurusu, Mero, Sue y Papi viajan al Arctic Inn en una camioneta conducida por la señora Smith. Ella los lleva a un onsen gratuito, mencionado como parte de un viaje de negocios. Al llegar, encuentran la zona helada y cubierta de nieve. Mia y Rachnera, afectadas por el frío, necesitan hibernar. Yukio, el Yukiona y dueño del complejo, les da la bienvenida y les muestra el cálido interior del lugar. Yukio revela que el complejo es exclusivamente para baños mixtos, lo que sorprende a Kurusu, Mia y Mero y causa vergüenza en Centorea, pero deleite en Rachnera. Mia propone ideas para mejorar la posada, como un festival de nieve o un evento de baño para citas. Centorea sugiere el evento de citas, y aunque el prota duda, las chicas están de acuerdo. Mia intenta seducir a Kurusu y accidentalmente le quita la toalla. Sue comenta pequeño. Después, las chicas disfrutan de un banquete en su habitación, mientras el prota se encuentra solo en un baño interior, donde Yukio le agradece por probar el baño. Yukio explica que se está entrenando para tolerar las altas temperaturas y revela que modificó el complejo para liminales inspirada en la amabilidad del joven maestro de la familia propietaria. Yukio, insegura sobre su habilidad para sonreír, empieza a congelar el baño debido a su nerviosismo. Mia y Centorea ayudan a Kurusu a salir del hielo. Yukio se disculpa, temiendo tener que cerrar la posada. Finalmente, 4 jóvenes llegan a la posada y, aunque nerviosos por el baño mixto, se integran con los liminales presentes. La posada comienza a ser conocida por sus eventos de citas entre liminales y humanos. Temprano en la mañana, Mia y el prota disfrutan de Onsen Town. Aunque Mia ocupa todo el espacio en el baño de pies debido a su cuerpo de serpiente, Kurusu la saca para continuar explorando la ciudad, que no tiene nieve como Arctic Inn. Mia lamenta que las demás chicas no hayan podido venir, pero el prota y ella ya han terminado sus informes sobre la posada. Mientras caminan, descubren un santuario con una estatua de zorro. Kurusu explica que probablemente representa al dios zorro Inari. Al entrar, Mia y el prota escuchan gritos de horror y ven a 3 hombres corriendo aterrorizados. Mia se ríe de la idea de un monstruo del santuario, hasta que se encuentra con un ser extraño, que resulta ser una kitsune llamada Ils Nineta. Ils explica que intenta atraer visitantes al santuario haciéndose pasar por un monstruo, pero Kurusu le señala que eso podría espantar a la gente en lugar de atraerla. Ils revela que el santuario está en declive y que necesita ayuda. Mia sugiere un espectáculo en vivo de una heroína que se transforma, idea que entusiasma a Rachnera, quien ofrece su ayuda para preparar. Unos días después, preparan el espectáculo con un escenario y recuerdos, aunque los visitantes son principalmente hombres. Ils actúa en el escenario, agradeciendo a la audiencia y explicando sobre los kitsunes, mientras Mia se queja de su disfraz de villana, deseando algo más colorido y con volantes. Cuando Ils detecta un monstruo, Mia, aún molesta, aparece en el escenario con su disfraz oscuro y se presenta como Cobra Mia, planeando apoderarse de Onsen Town. Durante la actuación, arrastra a Kurusu al escenario como un rehén, anunciando los beneficios de su organización. La audiencia, entretenida, muestra interés, y uno de ellos incluso dice que le gustaría ser su rehén. Ils impide que Mia la dañe citando las leyes liminales, pero Mia la ataca y el prota se preocupa por su comportamiento. Ils, furiosa, se transforma con un disfraz que Rachnera ha tejido. Durante el espectáculo, Ils accidentalmente patea a Kurusu y su disfraz se desmorona. Esa noche, Ils celebra el éxito del espectáculo mientras Mia menciona que se irán pronto, decepcionando a Ils. Más tarde, 3 jóvenes que huían previamente llegan, piden disculpas y ofrecen su ayuda. Ils se alegra y organiza un nuevo espectáculo con ellos. Al día siguiente, presentan una nueva actuación con los jóvenes luchando contra un monstruo disfrazado. Y aunque Kurusu y los demás encuentran la idea efectiva, el maestro del santuario se enfurece y castiga a Ils, prohibiéndole comer Inari Sushi. Centorea y el prota están trotando por un sendero forestal, con Papi volando por encima. Mientras Terea disfruta del clima perfecto para el ejercicio, Kurusu está exhausto debido a los 40 kilómetros planeados. De repente, troncos caen y aplastan al prota. Una minotauro hembra con un hacha se disculpa y lo lleva al rancho cercano para curar. En el rancho, Kurusu recibe tratamiento, mientras Merino, una mujer pan, se disculpa por el incidente. Junto a ella están Kathil, la minotauro, y los gemelos Baromet, Stone y Kot, quienes están en un programa de intercambio para aprender agricultura humana. Papi se distrae con los pollitos y Cerea acepta ayudar en la granja cuando Kathil ofrece productos orgánicos como pago. El prota comienza a ordenar
ordeñar ovejas con Merino, pide ayuda con la esquila, y aunque Kurusu está incómodo, acepta. Mientras tanto, Centorea ayuda a Katil a plantar una cerca. Papi encuentra una caja sellada en un cobertizo con extractores de leche. Mientras el prota esquila a Merino, Centorea corta el pelaje restante de Merino rápidamente. Los gemelos exigen que Centorea los esquile lentamente con una máquina cortadora de cabello. Justo cuando Papi entra con la caja de cartón, una mano enguantada agarra a Kurusu y lo aleja. Papi vacía los extractores de leche sobre Centorea, quien se sorprende. Merino revela que Katil sospecha que el gerente del rancho la engaña con otras mujeres basándose en rumores. Prota concluye que el gerente no engañaba a Katil, sino que solo hablaba del ganado. Katil se alivia. Más tarde, el gerente regresa al rancho cubierto de vendajes, se disculpa con Katil y es perdonado. El prota se solidariza con él. Merino agradece a todos y 3 jóvenes interesados en aprender sobre agricultura se presentan. Los jóvenes se hacen amigos de Pan y Baromets, y aunque Merino está nerviosa por los elogios, los gemelos abusan de su condición de senpai. El prota regresa a la posada con los productos recibidos, incluyendo un poco de leche de Katil. Mia y Rachnera se sorprenden al saber que trabajaron en un rancho. Mero prueba la leche y elogia su calidad, pero Kurusu, pensando en cómo la consiguió, se niega a probarla. Su nota la ausencia de Papi, quien se quedó en el rancho, negándose a dejar a los pollitos. Merino y Katil le ruegan que se vaya, pero Papi, llorando, dice que no se irá sin los pollitos a los que ya les ha puesto nombre. Temprano en la mañana, el prota, Mero y Su están frente al Arctic Inn. Kurusu menciona lo divertido que fue el viaje al onsen, y Mero está emocionada por regresar a su casa renovada. Notan que la señora Smith aún no ha llegado y que Mia y las demás chicas están buscándola sin éxito. De repente una camioneta se detiene frente a ellos y 2 personas, Liz y Kinu, los secuestran. Liz y Kinu, agentes de Talio, explican que fueron contratados para proteger a Su bajo el proyecto de ley de intercambio de extraespecies que prohíbe a los humanos arrestar liminales. Mero duda de que Su sea el objetivo y el prota pide ser liberado, pero Liz se niega. La camioneta se detiene en Tokio debido a un problema con una rueda. Liz decide continuar a pie y le pide a Su que se mantenga cerca. Su, emocionada, usa sus tentáculos para masajear a Kinu. Liz grita que alguien los está siguiendo. Mero se transforma en un compactador de basura para camuflarse con Su, mientras Kurusu y los otros se esconden en un armario cercano. Dentro del armario, el prota se siente incómodo. Liz menciona que el cliente busca un peligroso liminal conocido por varios. Un escarabajo cae sobre Kinu, que entra en pánico, llamando la atención del perseguidor y revelando su ubicación exacta. Descubiertos, los 3 consideran qué hacer. Liz decide cortarse la cola para distraer al enemigo y permitir su fuga. Kurusu, preocupado, le pregunta si estará bien. Liz le asegura que sí, pero admite que la cola también almacena nutrientes y el peor escenario sería morir de desnutrición. El prota intenta detenerla. Kurusu descubre que el perseguidor es solo Lala, que cayó sobre él. Lala, avergonzada, intenta explicarse, pero Liz y Kinu, confundidos, creen que es una amenaza y deciden arrestarla. El prota les susurra que no entienden grandes palabras. Lala huye aterrorizada mientras Su, que volvió a su forma original, cae sobre ella. La gente en la calle se horroriza ante el caos de Slime y Dullahan. Kurusu se encuentra con Draco y Lilith, quienes están confundidos por el estado de la casa de Mia y se quejan de sus problemas personales. Liz y Kinu, al confundir a Draco y Lilith con más perseguidores, provocan una pelea. La señora Smith aparece y pregunta severamente qué está pasando, intimidando a todos y poniendo fin a la pelea. En el estacionamiento, la señora Smith se disculpa con Liz y Kinu por los problemas causados y explica que la misión no salió como esperaban. Mero anima a Liz y Kinu, diciéndoles que todos cometemos errores y que aún tienen mucho por mejorar. Liz y Kinu, sorprendidos por la sinceridad de Mero, se sienten alentados. La señora Smith interrumpe, diciendo que no fue ella quien pidió protección para Mero y que estaba ocupada con otros asuntos. De repente, 2 hombres pez, Sebastian y Flounder, aparecen. Se preocupan por Mero y revelan que la reina ha ordenado que regrese a casa. Kurusu, asombrado, se da cuenta de que Mero es una princesa. Después de que Sebastian y Flounder revelan que Merun es una princesa de un reino submarino, los habitantes de la casa Kurusu muestran respeto. Centorea se arrodilla y pide perdón, lo que hace que Merun se sienta avergonzada. Merun interviene para calmar a los mayordomos de los hombres Yojin, que se han descontrolado, y despierta a Rachnera. El prota pregunta si deben llamarla Mero-sama, pero ella prefiere que sigan llamándola Mero. Mero no sabe por qué su reino la ha llamado de regreso, lo que entristece a Papi y Su, quienes temen que Merun se quede para siempre. Rachnera les asegura que es solo temporal y menciona que Merun está emocionada por estar separada de Kurusu según el deseo de su madre. Mero, también con una lágrima, les asegura que no deben llorar, aunque Papi y Su no están convencidos. Sebastian les indica dónde se encuentra la reina sirena y Mero sugiere que sus amigos la acompañen a su reino. En el viaje, Papi disfruta del paisaje mientras el prota, al notar que Mero está callada, pregunta a Sebastian sobre el motivo de su regreso. Sebastian explica que Merun está siendo amenazada por una stila llamada Octo. Llegan a un hotel con 2 entradas, una por un canal de agua y otra caminando. Rachnera sigue a Su, que se aleja del hotel, mientras el resto entra y encuentra la habitación inundada. Mero explica que el hotel está diseñado para liminales acuáticos. Tras salvarse del agua, Flounder se disculpa y Rachnera trata de aligerar el ánimo con humor negro, aunque ofende a Centorea. Flounder lleva al grupo a un hotel cercano para pasar la noche, y el grupo decide disfrutar de la playa cercana. En la playa, Kurusu, Centorea y Papi disfrutan del sol, mientras Mia y Centorea experimentan masaje. Su, que no puede
de entrar al agua, recibe un traje de neopreno de Flounder y juega con Papi, pero el traje se desabrocha debido a la absorción de agua. Mia y Centorea sugieren que el prota también se haga uno, pero él se estresa más. Rajnera, desde la distancia, observa el comportamiento de Kurusu y lo encuentra gracioso. En el hotel, Merun recuerda la conversación con su madre, quien no quiere que participe en el programa cultural. Unas sirvientas sirenas le informan sobre problemas en el hotel y al quedarse sola, es secuestrada por un ser con tentáculos. Mientras tanto, Kurusu y el grupo disfrutan de un helado en una cafetería cuando un motín estalla por la aparición de cangrejos gigantes. Flounder se preocupa por la falta de pescado en el restaurante y el prota sugiere pescar mantarrayas. Después de que Kurusu enseña a los chefs a cocinar mantarrayas, las chicas disfrutan de la comida mientras el prota sigue lavando los platos a pesar de las insistencias de Flounder y los chefs para que descanse, con Sebastián gritando que Merun ha sido secuestrado y un mensaje en la puerta de su habitación que dice: tomaré prestada a Merun por un rato. Todos se encuentran en shock ante la noticia. El prota le pregunta por detalles y el mayordomo le responde que sucedió durante el alboroto. Por la nota que encontraron en la habitación, fue Stila Oct quien la secuestró. Al parecer es capaz de invocar criaturas con sus poderes de bruja, lo cual explica los congrejos y mantarrayas. Mientras los mayordomos se pelean, Mia y Centorea les cuestionan acerca de la villana. Según parece, la sociedad sirena tiene serios problemas de fugas, sirenas que se escapan para tener un romance trágico con otras especies, específicamente con humanos. Además de esto, el rey de las sirenas, quien es humano, parece haberse escapado con otra sirena, lo que deterioró aún más la relación entre especies. El protagonista no relaciona nada de esto con Oct, pero los mayordomos reafirman que ella está engañando a esas parejas e incitándolos a fugarse, terminando su acusación especulando que debe estar planeando algo horrible que involucra a la princesa. Con esto le piden al grupo que por favor salven a la princesa, llevándolos inmediatamente a su guarida en bote. Una vez allá, los mayordomos confiesan que habían intentado ver a Oct para que los convirtiera en tritones hermosos, pero no lo lograron. Aunque el prota y Mia cuestionan a los mayordomos acerca de avisar a las autoridades, estos sin más explicaciones se dan a la fuga pidiendo que resuelvan el problema con discreción para que no salga a la luz que intentaron ver a Oct. Debido a que la cueva está oscura y húmeda, Sue y Papi deben quedarse afuera mientras los demás entran. Mientras caminan en la oscura cueva, algo toca la cola de Mia, lo que la asusta e intenta aferrarse a Kurusu. Sin embargo, no es el prota lo que está tocando, sino unos tentáculos, y así se dan cuenta de que toda la cueva está llena de esas cosas. Estos atrapan a Mia y tras tocarla, esta pierde las fuerzas. Explican los mayordomos que son anemonas gigantes venenosas. Centorea intenta abrir el paso con su espada, pero también termina víctima del veneno. La siguiente presa era el prota, pero fue salvado a tiempo por Rajnea, quien amarra las anemonas. Es entonces que de la nada aparece Stila Oct y secuestra al protagonista. Rajnea intenta atacarla, pero no lo logra y también termina atrapada. Justo cuando Oct está a punto de aprovecharse del prota, Rajnea logra amarrarla y ambas terminan atrapadas. Por suerte, Sue aparece para resolver el conflicto, una versión madura que rápidamente acaba con ambas chicas. Tras esto aparece Mero, quien parece estar bien. Así todo el grupo se mueve a la casa de Oct y discuten el secuestro de la princesa. Al parecer, Mero se fue por elección propia. Ella afirma que los rumores acerca de la bruja Oct son una farsa. Oct confirma que muchas personas han ido a verla, incluido el rey, pero que solo quiere que se aclare el malentendido para que no la sigan molestando. Por eso ideó un plan para ver a la princesa y que ésta aclare las cosas. Pero Mero admite que no tiene el poder de hacerlo, que solo la reina sería capaz de tal cosa, lo que frustra a Oct. Con esta nueva información, el protagonista especula que la sociedad pensaría que Mero se iba a fugar por estar con ellos, lo que empeora la relación sirena-humanos, cosa que podría hacer que Mero regrese definitivamente a su casa, concluyendo que deben resolver el malentendido de Oct y evitar las fugas para que Mero pueda quedarse. Esto alegra mucho a OCT, quien se encariña con Kurusu. Rajnea pregunta cómo van a resolver el problema y Mero le responde que ella llevará evidencias de la inocencia de Oct a la reina para que ella le comunique la verdad a todo el pueblo. OCT duda que pueda convencer a la reina, pero Mero está decidida. Por otro lado, vemos que todo es parte de un plan misterioso de la reina. El grupo consigue direcciones hacia la reina, cuando, a través de una cámara, se escucha su voz afirmando que esperaba a Mero, a lo que esta responde que tiene evidencias de la inocencia de Oct y que debe detener los rumores. Sin embargo, la reina le comenta que aún desconoce la verdad y le pide que pase solamente con Kususu a verla. Las demás claramente protestan, pero de repente el agua se agita y de ella salen pirañas que dejan al grupo sin ropa. Estas pirañas devoran las aletas de los seres acuáticos, impidiéndoles nadar. Viendo la gravedad del asunto, Kususu se apresura a entrar con Mero, pero son derribados por una plataforma y succionados a otro tanque de agua. Ahí se encuentran frente a frente con la reina. Esta le agradece a Kususu por cuidar a su hija, mientras que Mero ruega por la verdad. La reina le confiesa que ella misma creó los rumores sobre Oct, así como la tensión entre los humanos y las sirenas, exagerando todo y usando a Oct como una herramienta con el propósito de prohibir la mezcla entre extraespecies y humanos, todo por el bien de la tragedia. Inmediatamente después de su confesión, la reina habla sobre el humano que quiere para sí y de la tragedia que está creando para engrandecer su romance, añadiendo una acusación contra Mero de haberse vuelto débil por dejar de desear un amor trágico, y por eso decide ahogar al prota para recordarle a su hija
hija el dulce sabor de la tragedia. Viendo que la reacción de su hija es evitar que Kususu muera a toda costa, incluso accediendo a volver a casa para siempre, la reina busca drenar el agua de la sala, aceptando que su hija fue corrompida por la sociedad humana. Lamentablemente, el botón que presiona hace que el techo colapse, y antes de que los escombros golpearan a Mero, Kususu los detiene con su propio cuerpo, quedando con el pie atorado sin poder salir. La reina intenta todos los botones posibles para drenar el agua, pero solo empeora la situación. Al no ver alternativa, Mero le arrebata el tridente a su madre para liberar al prota, confesando que no quería una tragedia, solo una persona que la amase para siempre. La situación es precaria, y ahora ella también está en peligro de morir, pero de arriba baja la cola de Miya, que consigue agarrar el tridente, y con la ayuda de todas alar los escombros que retienen a Kususu. A pesar del esfuerzo, el prota parece estar inconsciente. En un intento desesperado por mantenerlo con vida, Mero le da un beso a Kususu y le entrega el aire que tenía en su cuerpo, dándole unos segundos más de vida a costa de que ella se hunda. En sus condiciones no era capaz de nadar contra la corriente, pero gracias a un hilo que el prota tenía, logra salvar a la princesa. Después de lo sucedido, la reina aclara todo, incluso la situación con el programa de intercambio de especies y su nuevo novio. Sin embargo, en casa hay una situación más complicada, ya que Mero se quedará permanentemente y está convencida de que es el primer amor de Kususu. Debido a casi ahogarse, el prota es internado en el hospital, pero a pesar de ser lastimado constantemente, no presenta ningún tipo de lesión, hecho que irrita a su doctor, quien lo mantendrá en observación. Mientras piensa en cómo puede ser dado de alta, Kurusu se asusta por la terrorífica presencia a su lado, quien resulta ser Lala. De forma exagerada y fantasiosa, básicamente le dice que viene a verlo por parte de todas para ver cómo se encuentra, ya que estuvo cerca de morir, pero su pequeño acto la hace quedar en pena con las otras personas de la habitación. En todo caso, Lala le da un regalo por parte de todas, y llegan los pequeños a jugar con Kususu. La pobre Lala no sabe cómo interactuar con los niños cuando se percata de una chica parada en la puerta e intenta acercarse, pero se tropieza y su cabeza cae en el regazo de una niña, asustando y causando un alboroto en la habitación. En búsqueda de su cabeza, termina siendo encontrada por la chica solitaria, quien le pregunta si de verdad es una Shinigami. Esto aviva las llamas de la fantasía y se presenta como la misma parca ante ella. A pesar de estar literalmente frente a la muerte, la niña no se asusta y en vez de eso se nota entusiasmada y comienza a preguntar todo tipo de cosas. La niña se presenta como Yuji y explica que lleva tiempo en el hospital y le pide a Lala que sea su amiga. Inmediatamente, Yuji pregunta por el más allá. Según Lala, el alma es eterna, por lo que no debe temer a la muerta. Pero Yuji, antes de irse, le pregunta si su alma no desaparecerá cuando muera y se retira antes de poder escuchar una respuesta. Ya cayó la noche y vemos que el prota no puede dormir. Mientras se pregunta qué habrá sido de Lala, esta enciende una linterna y con su cara de muerta lo asusta. Al parecer, ella le preparó un regalo, algo terrorífico, a Yuji, pero no la pudo encontrar, ya que le daba pena preguntarle a las enfermeras. El protagonista sabe de quién habla, pero lamentablemente le informa a Lala que probablemente no la podrá ver hoy, ya que recientemente fue internada en la UCI debido a su enfermedad terminal. Este termina confesando que tal vez no haya sobrevivido, lo que toma por sorpresa a Lala. Kurusu intenta entenderla, pero con un palazo en la cabeza lo manda a dormir casi para siempre. En el otro lado, Lala tiene una charla con Kurusu donde admite que para ella es igual que él muera o viva, pero piensa que Yuji merece más diversión en su vida. Quiere salvarla, aunque eso vaya en contra de su deber. Kurusu, lleno de sabiduría, le dice que ya ella cambió su destino al entrar en su vida y que la decisión de lo que pase ahora es de Yuji. Con esto pasamos al cuarto de Yuji, quien se encuentra con una Lala ofreciéndole poder. A la mañana siguiente, vemos que Yuji está jugando con los demás niños y Lala le confiesa al prota que, a pesar de que debe morir en algún momento, no tiene por qué ser ahora. Pero son interrumpidos por Smith, quien tras revisar a Yuji confirma que ahora es un zombie. Esto es obra de Lala, quien le arrancó un diente a Zombina para contagiar a Yuji, y con esto las fuerzas Mon son castigadas con arresto domiciliar. Kususu y Lala van con el equipo Mons para pedir disculpas por haberlas metido en problemas, pero al parecer ninguna está molesta, ya que vieron el lado bueno de la situación. Incluso los familiares de Yuji les agradecieron por haberle salvado la vida. Aún así, el prota piensa que debe compensarles de alguna forma, y Zombina no duda en aprovechar la ocasión pidiendo que este salga en una cita con cada una de las chicas del equipo. La primera cita es con Zombina, quien avisa que llegará tarde. Mientras espera, el prota consigue un sobre rojo con dinero, un acta de matrimonio, cabello y una fotografía. Pero antes de poder ir a la policía, aparece una extraña mujer afirmando que por haber encontrado el sobre, deberá casarse con ella en el otro mundo mientras se lanza al ataque. Por suerte, llega Zombina justo a tiempo para defenderlo. Sucede que Zombina y esta mujer llamada Zichi son conocidas zombies. Al parecer, el objetivo de Zichi es forzar un matrimonio, y Zombina utilizó al prota por ser la carnada perfecta para atraparla. Ambas parecen conocerse muy bien, pero continúan peleando. Zichi toma la ventaja y logra cortar en pedazos a Zombina, pero con el brazo que le quedaba, pero Zombina logra contraatacar con un escopetazo que le da suficiente tiempo a Kususu de llevársela y esconderse, revelando que recibió un corte intentando proteger a Zombina, y a pesar de que esta lo regaña, él insiste que debió hacerlo, ya que ella es una chica. Zombina explica que su relación con Zichi se debe a que son de razas similares y por eso siente cierta empatía con ella. En ese momento, Zichi casi
los descubre y Zombina le explica a Kuzusu que para detenerla debe lograr un tiro certero con balas de sal. Como el prota no podría hacer el tiro, este decide coser a Zombina rápidamente, aunque a esta le da vergüenza y comienza a gritar, revelando su posición. Lamentablemente no consiguieron unir la mitad de arriba con la de abajo, así que Kuzusu idea un plan. Este cose la roma de Zombina a la suya y usando la mitad inferior como distracción, Zombina logra darle el tiro a Zizi, deteniéndola por completo. Con el conflicto terminado, los tres charlan amistosamente mientras cosen a Zombina. Zizi piensa que se trata de una pareja, pero Zombina le aclara que la situación es más complicada que eso, Leo, que convence a Zizi de que no quiere matrimonio con el prota. Finalmente, ambas zombies se dan prisa ya que habían olvidado el evento de hoy, una convención yaoi a la cual obligan al prota a asistir. Esta vez la cita será con Doppel y tiene planeado hacer bromas con el prota, ya que parece una persona capaz de quedarse quieto a esperar que la presa caiga en la trampa, a diferencia de Zombina, quien suele ser su compañera de bromas. Al Kuzusu no le agrada la idea, pero Doppel logra manipularlo para que acceda. Ambos caminan por la calle cuando Doppel señala a una niña pidiéndole ayuda a un policía, pero esto solo era una trampa para robarle la cartera. Kuzusu reconoce a la chica, una amiga de Rachnea. Doppel sabe que se trata de Lilith, una chica problemática a la cual hay que enseñarle una lección. Ambos se ponen en acción y parece que el protagonista está buscando parecer una presa fácil para Lilith. A pesar de su mediocre actuación, Lilith cae en la trampa y se acerca al prota llevándoselo a un callejón. Una vez solos, ella revela ser un sucubo que necesita de un hombre. Sin embargo, es una trampa para recoger pruebas en contra de Kuzusu y poder recuperar a Rachnea. Su plan sale mal y termina siendo sermoneada por el protagonista, lo cual la deja sin opción más que hipnotizarla. Segura de su magia, Lilith canta victoria cuando recibe un segundo manotazo del prota, quien la sigue sermoneando. Harta de esto, Lilith se tira sobre el protagonista cuando un flash fotográfico revela a Rachnea sosteniendo una cámara. Esta amarra a la sucubo y la castiga. Contenta con el resultado, Doppel felicita al protagonista por no haber caído en la hipnosis cuando se da cuenta que este sí está hipnotizado, revelando su pureza natural. El prota espera el siguiente plan cuando en escena se ve a Draco coqueteando con Liz, pero esta la rechaza rotundamente. Deprimida, Draco se retira y en el camino se encuentra con Milla. Estaba a punto de hablarle cuando una pareja se pone a discutir ruidosamente a su lado. Estos solo son Kuzusu y Doppel disfrazados. La escena recuerda a Draco lo que sucedió con Milla, lo que la hace reflexionar y querer disculparse aunque no sepa cómo hacerlo. Pero justo Doppel y Kuzusu se disfrazan de pareja que se reconcilia a modo de ejemplo para Draco. Esta hace su mejor intento de disculparse y aunque no logró hacerlo como pensaba, sí pudo hacerlo de forma honesta. Disculpa que Mia acepta y para sorpresa de todos llega Liz, quien parece haber recibido la misma disculpa. Tanto Mia como Liz se enfadan, pero en su camino Liz reconoce al prota y le explica que está en búsqueda de una persona interespecie que debería estar deportada por causar problemas. Justo luego de la explicación aparece el delincuente quien asalta a Draco. Para distraer al cerdo, Doppel se convierte en Lilith y corre por un callejón esperando el momento oportuno de atacar, pero el cerdo logra atraparla. El prota lo detiene lanzándole a la verdadera Lilith y en la confusión todos logran esconderse y Doppel aprovecha para asustar el cerdo hasta la médula con una forma horrorosa. Como recompensa por ayudarla, Doppel cumple su promesa y hará todo lo que el prota le diga, así que no tuvo de otra más que ponerse la ropa que este le trajo. Luego de todas las locuras de los días anteriores, nuestro prota sale a tener un pequeño paseo con Tionisha, la chica ogro, quien insiste en llamarlo novio y le pidió explícitamente que tuvieran una cita en medio del bosque. Kurusu se muestra algo cansado, ya que nuestro prota sí se sabe la de chambear y ha estado trabajando duro en su trabajo de medio tiempo. Tionisha es súper comprensible. La chica emite un aura sanadora muy potente que contrasta con lo alta y fuerte que es. Justo ahí son interrumpidos por Polt, la Kobold, y Ki, la Driada, quienes se encontraban cumpliendo una misión por esta misma zona. Resulta que el bosque en el que se encuentran no es un bosque random, sino el área resguardada por Ki. El problema es que la chica últimamente se ha estado sintiendo un poco mal y tienen la sospecha que se pueda deber a toda la basura tirada alrededor del bosque. Se supone que más personas colaborarían aparte de ellas dos, pero sabemos que la Driada odia conocer a nuevas personas e insiste en que no dejará que cualquiera entre a su territorio. Eso es tan así que Ki hasta se plantea tomar la basura como parte del ecosistema o algo por el estilo, pero tan solo le basta un cálido abrazo de Tionisha para convencerla de lo contrario. De esta forma, nuestro prota confirma que la ogro sí que tiene más poderes de lo que se había imaginado, pues cuenta con la capacidad de calmar a cualquier persona con una sonrisa, un abrazo y un par de palabras de aliento. No solo eso, sino que ella misma se ofrece a continuar la cita limpiando el bosque, pero al ver que le preocupaba ensuciar su vestido, nuestro prota se ofrece a hacer todo el trabajo manual junto con Polt, pese a lo cansado que está. Los dos se ponen manos a la obra y horas más tarde, Tionisha los llama para que se descansen un poco, pero Kurusu termina cayendo por un descuido. Ella le dice que no se preocupe y que puede tomar una siesta allí si es lo que necesita, pero nuestro prota sabe que, si se deja llevar, no tendrá escapatoria. No hay dudas de que Tionisha es mucho más peligrosa de lo que parece, pues cualquiera puede caer en la trampa de la paz y protección que transmite. Eso incluye a Polt, a quien le basta con un par de palmaditas en la cabeza para caer de rodillas
rodillas frente a la chica ogro, y Ki, que se comporta mucho más amorosa que nunca. Viendo que nuestro prota tampoco es que sea muy fuerte, Tionisha se une a él y terminan en tiempo récord, encontrando una fuente de agua termal en medio de todos los desechos. Todo vuelve a la rutina, y en los días siguientes, Kurusu vuelve a recibir otro llamado de Tionisha, pero esta vez pidiéndole que vaya a darle una visita a Manako, la cíclope de su equipo, quien al parecer llega todo un día sin salir de su habitación. Ella y las demás esperan que nuestro prota vaya a hablar con ella a ver qué le está pasando, y si quiere, hasta lo puede ver como una cita. Apenas llega, Kurusu se encuentra con un cartel pegado a la puerta, en el que la chica pide que no la molestan. Sin embargo, justo ahí, nuestro prota comienza a escuchar unos ruidos extraños, y pensando que la pobre estaba en peligro, entra sin más. Lo más extraño es que, en el interior, todo el cuarto está completamente repleto de ojos, de una forma muy siniestra. Ya con más calma, Manako le explica que se está sometiendo a un entrenamiento especial para resistir minadas. Resulta que, desde toda la vida, ella ha sido víctima del rechazo de las personas debido a su apariencia. A simple vista, luce como una humana, pero la expresión de las personas cambia al instante cuando se dan cuenta de su único ojo. Incluso ahora, sus compañeros de trabajo la evitan o miran demasiado, por lo que poco a poco se ha vuelto mucho más consciente del asco de las personas, al punto en que ni siquiera puede salir de su casa sin sentir vergüenza de su propia apariencia. Todos esos ojos pegados en las paredes eran una forma de entrenar para acostumbrarse a las miradas. Sin embargo, hasta ahora no ha funcionado. Nuestro prota admite no poder entender sus sentimientos tan fácilmente, pero le dice que la va a ayudar, y justo ahí también aparecen Tionisha y Zombina, que estaban listas para intervenir en caso de que Kurusu no pudiera encontrar una solución. El plan de las chicas es ayudarla a ganar algo de confianza con prendas que disimulen ligeramente su inseguridad, mientras se va acostumbrando poco a poco a las miradas de las personas. De hecho, nuestro prota propone ir un paso más allá, llevándola a un festival completamente concurrido para que pueda ir abriéndose y practicando sus interacciones con los demás. Manako usa una máscara con la que se siente súper cómoda y se va soltando más y más, ganando todos los juegos, hablando con los encargados de los puestos y enseñándole a niños cada uno de sus trucos. Al final, la máscara permanece sobre su rostro hasta el final, pero lo bueno es que Manako se la pasó de maravilla, y pese a que todavía no se atreve a hacer lo mismo con su verdadero rostro, está convencida de que poco a poco podrá ir liberándose hasta conseguirlo. La cosa es que, cuando llegan a casa, se encuentran con que las chicas habían secuestrado a dos de los tipos que más evitan la mirada de Manako en el trabajo, interrogándolos sobre cuál es su problema con la cíclope. Aquí esos confiesan que no es que le tengan asco ni nada por el estilo, sino que cada que la miraban directamente, esta les regresaba la mirada de forma tan directa que sentían que podía ver a través de sus mentes. En pocas palabras, no lo hicieron porque la odiaran, sino todo lo contrario, y se sienten bastante a gusto con tenerla como compañera de trabajo. Una vez todo está resuelto, son sorprendidos con una visita de emergencia por parte de Smith, quien ha llegado con una nueva misión. Las chicas se quejan, pues se supone que están de vacaciones, pero la mujer aclara que es urgente. Justo hace un par de horas recibieron información de que extra especies peligrosas han llegado al país y tienen que detenerlas antes de que sea demasiado tarde. Al mismo tiempo que todo esto sucede, nos vamos con Mia, la cual, sin nuestro prota en casa por el trabajo y sus distintas salidas, ha pasado los últimos días bastante aburrida. El resto de chicas le proponen que encuentre algún trabajo parcial, ya que esa sería la mejor forma de aprovechar su tiempo libre para ganar algo de dinero extra, aparte que seguramente serviría como un intercambio cultural con los humanos. Curiosamente, la mayoría de ellas tiene su propia actividad para ganar dinero, como Rachnera, la mujer arácnida, que vende su seda por encargo a todo tipo de empresas y laboratorios. Mia les dice que nuestro prota podría estar en desacuerdo, pero Sentorea aclara que es todo lo contrario. Kurusu lo único que quiere es que sean felices y lo más independientes posible. Aunque no es que le encante la idea, Mia se pone manos a la obra y su primera opción es comenzar a trabajar en una tienda de conveniencia. El problema es que su cuerpo parece ser demasiado largo, ocupando casi toda la habitación, y eso también sucede cuando intenta trabajar como bailarina. Luego de eso, prueba suerte en una granja, y mejor ni describo lo que sucede ahí, pero la suerte en realidad la tiene cuando comienza a trabajar limpiando un santuario, y hasta los mismos visitantes la aceptan, viéndola como una deidad que da buena suerte en el amor. Sentorea va a visitarla, pero justamente también reciben la visita de Smith, quien anda patrullando la zona, pues han recibido reportes de avistamientos sobre las 3 extra especies peligrosas que llegaron ilegalmente al país. Lo curioso es que Smith tiene la sospecha de que andan detrás de nuestro prota, así que requerirá la ayuda de todas las chicas para mantenerlo protegido. Con eso en mente, Sentorea se prepara para lo que pueda estar por venir, aunque parece que ya está siendo vigilada por una de las enemigas. Para mantener sus habilidades, nuestra chica decide ir a someterse a un nuevo entrenamiento de emergencia. Como caballera, actualmente está en su mejor momento, pero no puede permitir que su arrogancia ponga en riesgo la vida de Kurusu. El entrenamiento lo lleva a cabo junto a él en medio del bosque de Ki, y aunque nuestro prota intenta convencerla de que no es para tanto, y Smith solo le dijo todo eso para asegurarse de que no suceda nada malo, Sentorea siempre se toma sus trabajos muy en serio. Lo bueno es que no estarán solos en caso de un ataque sorpresa, pues también son acompañados por Rachnera, quien los ayudará a hacer guardias alrededor de la zona. Con todo y eso, de la nada son atacados por una serie de avispas gigantes controladas
asesinadas por la chica que ven allí, Kihira, una mujer abeja quien no duda en aclarar sus intenciones, asesinar a nuestro prota por venganza. Kurusu ni siquiera sabe quién es ella o qué hizo para merecer ese trato. Sin embargo, Kihira tampoco da demasiadas explicaciones, continuando con el ataque de forma implacable. La cosa aquí es que la mujer tiene mecanismos un poco curiositos para acercarse a él e inyectar su veneno. El problema es que la que termina siendo más lastimada en todo esto es la misma Centaurea, quien fue inyectada con parte del veneno. Kurusu le advierte que tienen que ir al hospital ahora mismo, pues no saben los efectos que pueda tener el veneno de una abeja tan grande como Kihira. Es por eso que intenta huir quemando varias ramas secas de la zona, para provocar un fuerte humo que suele servir como método perfecto para espantar a los insectos. Aún así, eso no parece hacerle nada y la mujer continúa con el ataque hasta que es detenida por algunos hilos de Rachnera. Esta última confiesa que el humo también la afecta a ella, pero por suerte tuvo las fuerzas suficientes para crear algo con lo que retrasarla mientras los chicos huyen. Lo curioso aquí es que Kihira parece reconocer los hilos de Rachnera y decide retirarse temporalmente, aunque se la ve incluso más molesta que al principio. Kurusu consigue retirar el veneno del cuerpo de Centaurea, pero en el proceso vuelven a ser encontrados por Kihira, quien ataca con aún más intensidad. Por suerte, ahora nuestro prota tiene un plan y la captura guiándola directamente hasta uno de los saunas que Ki había instalado a lo largo del bosque. Una de las debilidades de las avispas y abejas es justamente el calor, así que solo les basta con subir un poco la temperatura para inmovilizarla y dejarla fuera de juego. Obviamente nuestro prota no tiene nada personal en contra de esa chica y la sacan de allí algunos minutos más tarde interrogándola sobre por qué carajos anda detrás de él cuando no ha hecho absolutamente nada. Ahí es que Kihira aclara que todo esto ha sido un malentendido, pues él no es el verdadero objetivo de los ataques, sino Rachnera. Resulta que esas dos tienen algo de pasado, pues. En el proceso que eran seleccionadas para venir a este mundo, la mujer araña la humilló al punto en que Kira perdió el control y fue catalogada como una extra especie peligrosa. Desde ese momento, ha tenido dificultades para seguir con su vida. Así que el plan era vengarse de Rachnera, secuestrando a nuestro prota y usándolo como carnada para atraerla. Ella se muestra algo avergonzada, pero Kurusu le dice que no hay problema y en su lugar le pregunta cómo carajos llegó a Japón si se le había prohibido la entrada. Kira aclara que lo hizo a través de un traficante, personas especializadas en escabullir extra especies como ella al país sin necesidad de ningún tipo de permisos. Eso es algo que sucede por debajo de la mirada de los gobiernos y a veces sí traer personas verdaderamente peligrosas, como las otras dos chicas que llegaron junto a ella. Kira explica que su caso fue parte de un malentendido, pero esas otras dos chicas sí son de temer y aunque llegaron al país juntas, hace todo lo posible para no relacionarse con ellas. Una vez arreglan las cosas, nuestros chicos la dejan ir y regresan a casa solo para darse cuenta que el interior del lugar parecía haberse convertido en una especie de mazmorra. Centaurea se prepara para luchar, pero son recibidos por una papi diminuta, quien los va guiando a las profundidades donde las chicas parecen haber preparado un juego de rol, aunque en realidad están siendo controladas por una ilusión proveniente de las esporas de una extra especie hongo. Kurusu se da cuenta que probablemente se trata de una de las ilegales súper peligrosas que llegaron con Kira, así que le advierte a Centaurea que deben solucionar todo con calma y quizás puedan llegar a un acuerdo con la chica sin tener que llamar a Smith y a su equipo. El problema es que primero deben encontrar la manera de deshacerse de las esporas para permitir que las chicas dejen de actuar de forma tan extraña y regresen a la normalidad. Con eso en mente, Kurusu se pone un tapabocas y comienza a ventilar las diferentes habitaciones, que poco a poco van regresando a la misma forma que tenían antes. En el proceso, va buscando dónde se oculta la chica hongo detrás de todo esto y la encuentra. Ella se presenta como Kino, y más que un hongo, es un matango, una especie de monstruo con propiedades dignas de ese tipo de organismos. Lo curioso aquí es que Kino se comporta de forma completamente inofensiva y le explica que no era su intención liberar todas estas esporas dentro de su casa. En realidad, ella solo iba paseando por allí cuando papi la encontró y, al darse cuenta que es una extra especie sin un lugar a donde ir, la invitó a quedarse temporalmente en la casa. El problema es que, cuando llegó, el resto de chicas entraron en pánico, lo que provocó que, de forma completamente instintiva, ella comenzara a liberar las toxinas. De hecho, el motivo por el que fue catalogada como extra especie peligrosa es porque no puede controlar las esporas que produce su cuerpo, así que debe tener mucho cuidado a donde sea que vaya. Ella le explica que solo quería tener amigos, pero sigue causando problemas, aunque sea de forma completamente involuntaria. Lo irónico es que Kurusu se da cuenta que mientras más estresada o triste se encuentra, más esporas libera, así que la opción que tiene para ayudarla es hacerla sentir mejor. Él le asegura que no tiene de qué preocuparse, ya que nada de lo que hizo fue con mala intención y que, al final del día, sí hizo una amiga, papi. Entre los dos hacen un esfuerzo por limpiar las esporas, pero no funciona, y sin ninguna otra opción, Centaurea llama a Smith para arreglar todo el desastre. Una vez terminan, Kino se disculpa por todos los problemas causados, pero las chicas le dicen lo mismo que nuestro prota, que no tiene de qué preocuparse y que ya tendrán la oportunidad de volverse amigas. Lo único raro es que no tiene mucho sentido que ella haya decidido acercarse justamente a esa casa, a lo que Kino les revela que no fue casualidad. Ella tenía muchas ganas de venir a Japón, así que recurrió a un traficante ilegal
ilegal que le propuso un trato. La haría pasar al país a cambio de que ella fuera a la dirección que él le había indicado, a la casa de nuestro prota. El traficante es alguien que lo conoce y que por algún motivo podría tener intención de hacerle daño. Kino también aclara que junto a ella no solo vino la chica abeja, sino otra aún más peligrosa. A la par que Kino cuenta todo eso, Zombina es atacada por esa otra chica a las afueras de la casa. Y vemos que resulta ser un vampiro. Sin embargo, dado que ella es un zombie y no tiene sangre, la vampiresa no tiene de qué alimentarse y huye antes de que puedan hablar con ella. Smith interroga a Kino y nos cuentan que también habló con Kira, pero ninguna de las dos tenía mayor información aparte de lo que ya sabemos. La cosa es que se ha vuelto mucho más claro que el traficante H ha de tener algo en contra de ellos. Mientras tanto, Smith propone que se queden durante algunos días en una residencia segura, pero a cambio necesita un pequeño favor por parte de ellos, que asistan a la Expo de Intercambio Cultural, un evento donde se muestran las cualidades de los extraespecies. Kurusu les recuerda que es un peligro que se expongan de esa forma con una vampiresa suelta, pero Smith les dice que es imposible que ésta los ataque a plena luz del día y en medio de toda la multitud, por lo que prácticamente los obliga a relajarse y pasar en la tarde disfrutando el festival. Sin ninguna otra opción, nuestros chicos entran a la convención, donde se encuentran con un sinfín de diferentes stands con todo tipo de criaturas. Hay una sección completamente dedicada a las lamias, otra de nadar con sirenas, un torneo de justas con centauros y todo lo que puedan imaginar. Las chicas se emocionan, ya que esta vendría siendo la primera vez que tienen la oportunidad de convivir con tantos extraespecies juntos en un solo lugar, pero aunque cada una de ellas quiere llevar a nuestro prota a explorar un stand diferente, Centaurea se niega a separarse de él dado que siguen en peligro. Incluso se encuentran con Polt, que está presentando todo tipo de artefactos extraños para mejorar la vida de las diferentes especies, y aunque muchos no parecen ser más que juguetes plus 18, en realidad se topan con varias cosas súper útiles, como zapatos especiales para centauros, sillas de ruedas ideales para transportar sirenas, lentes para cíclopes y así consecutivamente. Además, hay una zona exclusiva para especies nocturnas, donde vemos a una chica bastante misteriosa. Esta resulta ser la mismísima vampiresa de antes, a quien Papi conoce por pura casualidad. Su nombre es Kyuri, y no se muestra tan peligrosa como pensábamos en un inicio, pues está tan cansada y afectada por la falta de sangre que casi se queda dormida en su asiento. Al mismo tiempo que todo esto va pasando, vemos que Smith y las chicas de su equipo también están en la convención, en parte para seguir investigando la amenaza, pero principalmente para coordinar uno de los programas centrales del evento, la fiesta de parejas, una especie de baile donde personas comunes y corrientes en busca de amor pueden tener la oportunidad de conocer a extraespecies solteras. O al menos esa es la fachada que quieren vender al público, pues el plan de Smith es usar este evento para atraer a Kyuri, teniendo la teoría de que, dado que es una vampira y seguramente no ha tenido la oportunidad de tomar sangre desde que llegó a Japón, buscará una excusa como esta para acercarse lo suficiente a algún hombre inocente y dejarlo seco. Con eso en mente, le piden a nuestro prota que participe en la fiesta de parejas, funcionando como espía para vigilar a todas las chicas nocturnas que aparezcan y alertarlas en caso de que note algo extraño. Créanme que hay mucha variedad, incluyendo súcubos y una chica sanguijuela. El lado bueno es que el plan funciona, pues Kyuri se presenta a la fiesta acompañada de Papi, pero el lado malo es que aún así Kyuri se sale completamente de control, atacando a nuestro prota y llevándoselo fuera del evento. Sin embargo, las cosas no quedan hasta ahí, pues nuestro prota desaparece durante un día entero en que las chicas hacen todo lo que pueden por encontrarlo. Eso implica chequear las cámaras de vigilancia hasta que dan con Kyuri y se dan cuenta que es amiga de Papi. No sé si ya lo aclaré en el pasado, pero Papi tiene algo muy particular, y es que no es nada inteligente. De hecho, prácticamente tiene el cerebro de un pájaro, por todo y eso de que es una arpía, así que no es capaz de asegurarles si Kyuri es una vampira o si hay motivos de peso como para creer que es la sospechosa. Aún así, es la única persona en toda la convención cuyos antecedentes son un misterio, por lo que saben que no les queda de otra más que investigarla. Aprovechando que la convención se extendería por un par de días, las chicas crean un plan perfecto que involucra usar a Papi como espía. Sabiendo que son amigas, Papi se acercaría a Kyuri durante el segundo día del evento y la manipularía emocionalmente para que cuente la verdad. Por supuesto, Papi no es muy inteligente, así que el resto de chicas las estarán vigilando en todo el proceso, asegurándose de seguir a Kyuri hasta su escondite y estar detrás de ella en caso de que haga algún movimiento raro. Mientras tanto, le van haciendo un montón de pruebas al azar para confirmar que en realidad sí es una vampira y falla. Kyuri no cumple con los estándares del típico vampiro y cuando intentan hacer una última prueba dándole a beber un poco de sangre, Kyuri la rechaza, cayendo desmayada, muy débil y aclarando que la sangre es lo único que su cuerpo no soporta. Sin embargo, eso no significa que no sea una vampira. En realidad, Kyuri sí lo es, pero en toda su vida nunca pudo cumplir con los estándares de su especie, ni siquiera siendo capaz de hacer lo que tiene que hacer para mantenerse fuerte: tomar sangre. Ese fue un tema súper delicado en su infancia, ya que su padre esperaba que saliera adelante para mantener viva la especie, para seguir siendo temidos, pero digamos Kyuri prefería mantenerse viva mediante alternativas a la sangre y ser completamente pacífica. Al final, su padre murió dejándola con muchos traumas,
cosas: un sentimiento de que no ha hecho lo suficiente como vampira, y una decisión: probar suerte en el mundo humano. Luego de caer desmayada, la chica es enviada a la clínica donde es atendida, pero además nos muestran el motivo por el que, a pesar de no querer comportarse de esa forma, a veces puede llegar a ser muy peligrosa. En realidad, debido al estilo de vida que lleva, Yuri es propensa a salirse de control, perdiendo su conciencia y atacando a todos a su paso. Yuri pierde el control sobre sí misma y ataca a su única amiga, Papi. Por suerte, esta última es mucho más fuerte de lo que parece y consigue sobrevivir siguiéndola hasta una iglesia abandonada. El problema es que los conflictos apenas comienzan, pues Yuri está muy afectada por su pasado, convenciéndose a sí misma que su padre y toda su familia tenían razón. Es una especie hecha por y para aniquilar al resto, depredadores diseñados para lastimar a los demás. Papi hace todo lo que puede para que Yuri se dé cuenta de lo contrario y lo consigue, pero el fantasma de su padre sigue detrás de ella, literalmente, e intenta obligarla a consumir la sangre de Papi. Sin embargo, Yuri demuestra estar completamente por encima de sus propios instintos y no se deja llegar, resistiéndose a sí misma y a él, cosa que termina de romper la maldición. Con todo ya solucionado, nuestro prota propone llamar a Smith y regresar a casa, pero en eso se dan cuenta que falta alguien. Sue, la chica slime, se terminó separando del resto del grupo, a la par de parece ser acechada por una mirada brillante. Al final, la situación no escala a mayores y regresa con los demás, pero queda claro que alguien anda detrás de ella, cosa que se confirma al día siguiente, cuando es secuestrada.